Bueno, yo creo que así como una concepción general son expresiones todas estas de un asunto que tiene que ver con la justicia sin adjetivos, ¿no? Y donde quizá tengamos más familiaridad con lo que es la justicia social. Pero yo creo que más que deslindar, aquí las precisiones conceptuales sirven nada más quizá para entendernos un poco en la comunicación entre sujetos. Y ahí yo la verdad es que pienso que es útil, por ejemplo, pensar que cuando se habla de justicia ambiental se está hablando de esa aspiración o principio que persigue en su misión una agencia como la EPA o como aquí las procuradurías, que es evitar o resarcir este tipo de desigualdades que están mediadas por el ambiente, ¿no? Es decir, el establecimiento para ciertos sectores en un ambiente donde está mucho más desfavorecido que otros y el tratar de resarcir eso, bueno, pues eso sería más asociado a una como justicia ambiental. Y en ese sentido no es muy atinado cuando hablamos de que nuestras procuradurías tienen como misión procurar justicia ambiental. Después, insisto, yo creo que todas son expresiones de una idea general de justicia nada más y me parece que incluso es más útil pensarlo así, ¿no? Una más, quizá, el doctor Bruno. Dos cosas. Una sobre la cuestión de la medición, que conocemos detalles de esa discusión en relación con dos puntos específicos. Mencionaste que la impunidad está creciendo. ¿Puede decir con base en qué estudio? Y dos, en relación con los indicadores que se han establecido, en el caso concreto que has estado estudiando de residuos tóxicos que maneja la Semarnat, en donde aparentemente hay una tendencia de riesgos a la baja. ¿Puedes decir algo sobre eso? La segunda pregunta tiene que ver con la concepción del Estado y del derecho, en términos de, por el comentario de, en Estados Unidos el Estado tiene más capacidad para modular los conflictos. La pregunta es, ¿necesitamos el Estado o necesitamos un Estado así para poder modular y articular los conflictos? Bueno, lo de la impunidad en realidad, lo digo sin conocer a profundidad, pero bueno, hay los estudios de esta organización gubernamental que tiene mucha visibilidad mediática, que se llama algo así como México contra la delincuencia, que hay una pistolita y una manita enfrentadas y que hace muy poco sacó esa cifra, pero hay unos estudios del CIDE más profundos que se desarrollan desde hace varios años, en donde si bien en términos relativos a lo mejor es muy estable, es decir, el número de delitos que son denunciados y el número de estos delitos que llegan a ser objeto de una sentencia es muy estable en términos relativos, es decir, no se condena, no hay menos que hace unos años, pero sí sabemos que la comisión de ciertos delitos aumenta, la de otros disminuye, pero en general asociado a cuestiones simplemente demográficas, somos más, pues más delitos se cometen, hay más actividades tipificadas, pues más delitos se cometen. Si antes no estaba tipificada cierta actividad y hoy sí, pues entonces lógicamente aumentan esos números. Entonces a lo mejor en términos relativos esto es muy estable, pero en todo caso lo que debe ser un objetivo de cualquier sociedad organizada con un sistema de impartición de justicia, que sería disminuir ese espacio donde hay impunidad, pues no hay indicios por ningún lado de que esté sucediendo. Lo de el Estado, yo no sé, esta es una pregunta muy profunda, si es necesario un Estado y es necesario un cierto tipo de Estado para el arbitraje de conflictos. La verdad es que
es una pregunta donde no me atrevería a dar ninguna respuesta. Lo que sí me parece, donde por lo menos no habría desacuerdo, es que, bueno, más o menos estamos de acuerdo en que el Estado sociológicamente pues es una especie como de centralización de esto que llaman los americanos el retaliation. Y entonces cuando se centraliza eso, cuando se acaba eso de que si él me pega, yo le regreso, y lo centraliza alguien para resarcir eso, ahí un poco se establecen unos principios así muy primitivos y fundamentales del Estado. Y me parece que si así sucedió es porque el dejar que todos los conflictos sean un poco dirimidos con arreglos así horizontales a través de esta cuestión de la retaliation, pues no era la mejor forma de propiciar la coexistencia. Y que entonces ahí, con más sofisticación o menor sofisticación, yo creo que sí es necesaria la presencia de un árbitro, ¿no?, de esta naturaleza. Y así es una segunda reflexión sobre algo de los residuos que se me escapa. Los riesgos, los indicadores están disminuyendo, ¿es algo que se puede compartir o hay otras formas de...? Bueno, en cuanto a los residuos peligrosos, la verdad, tu pregunta supone que hay un conocimiento ya más o menos cierto de cuántos residuos generamos. La verdad es que durante muchos años se manejó aquí en México que se generaban 8 millones de residuos peligrosos al año, y eran estimaciones basadas en un método que se trajo de Canadá, más o menos aplicado para otra cosa, y que inflaba muchísimo las cifras en México. Hoy en México se tiene una cifra muy diferente, que es como de 3 millones, pero apenas es muy reciente que se tiene, y es después de haber procesado, durante varios años consecutivos, porque desde luego que la cifra por primera vez apareció hace varios años, pero durante varios años se estuvieron recibiendo los manifiestos de aquellos que primero le dicen al Estado, oye, mira, yo soy generador de esos peligros, y luego ya después deciden decir, bueno, yo te voy a manifestar regularmente, periódicamente, cuántos genero. Y después de que durante varios años se recibieron todos los manifiestos de todos esos que dicen ser generadores, y que más o menos se contabilizó esto, ahora sí durante varios años se tiene en un registro de transferencia de emisiones y contaminantes que se ha logrado por fin construir con un capítulo de residuos, se tiene una cifra más o menos creíble, no de los residuos peligrosos que se generan, pero sí de los que se acepta por parte de los generadores que se generan. Pero apenas se tiene esa cifra. De ahí a saber cuáles son las cifras en términos de un indicador cierto de su riesgo, la verdad es que yo no lo conozco, y sigo más o menos el trabajo de la Dirección General de Materiales y Actividades Riesgosas de la Secretaría que maneja estos temas, y me parece que no está elaborado algo de esa naturaleza. Yo, antes de pasar a la siguiente mesa, quiero hacer un breve comentario. Me impresionó mucho esta cifra que tú dices de la ausencia de denuncias asociadas al agua en Iztapalapa. Un contraste impresionante con lo que decía el doctor Azuela de un incremento de la cultura de la legalidad en otros ámbitos. Él decía, sabemos por el número de denuncias que se presentan y que son mayores, que aumenta, que hay un indicio de mayor acceso al derecho, uso del derecho. Pero tenemos que en Iztapalapa, donde los problemas con el agua son terribles, ahí ocurre todo lo contrario. Quizá habría que plantearse como el sacrificio del derecho al agua por la gobernanza que ofrecen estas organizaciones corporativas que durante décadas han controlado Iztapalapa, algunas familias, la familia, bueno, para qué decir nombres, pero es impresionante este